Hola a todos, yo soy la doctora María Roque, soy la pediatra de la clínica de Mountain Family aquí en Glenwood Springs. Y primero darle las gracias de darme la oportunidad de poder hablar de algo tan importante como he comentado, que es la vacuna del coronavirus del COVID-19. Yo sé que hay muchas dudas, hay muchos mitos, mucha inseguridad de esta vacuna y espero que con esta presentación pueda aclararles algunas de ellas. Lo primero es, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el año 2021 y hasta ahora tenemos ya más de 300.000 muertes en Estados Unidos por el coronavirus y 1,8 millones, casi 2 millones de muertes a nivel mundial, con casi o más de 21 millones de afectados en Estados Unidos y más de 85 millones en el mundo, que no es algo muy serio. Este coronavirus se está matando. Cada 33 segundos va a morir una persona en Estados Unidos. Entonces, eso es algo que quiero que tengan claro, para que vean la gravedad de la situación de ahora. Pero me gustaría reflexionar un poco sobre cómo empezó todo, qué pasó hace un año. Y fue en diciembre del 2019 cuando se empezaron a ver los primeros casos del coronavirus en China, en la ciudad de Wuhan. Fue ya a final de enero, el 21 de enero, cuando se vio el primer caso en Estados Unidos, pero la Organización Mundial de la Salud fue el 30 de enero cuando declara una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Un mes más tarde empezamos a ver muchísimas muertes en Italia y todos nos acordamos del caos en Europa, primero en Italia, luego en España, y fue el 29 de febrero donde se vio la primera muerte conocida aquí en Estados Unidos. El 9 de marzo, Italia cierra todas sus fronteras, cierra los comercios, seguido de España, y 2 días más tarde, el 11 de marzo, fue cuando ya se reconoce el coronavirus como una pandemia porque ya se habían afectado más de 11 territorios a nivel mundial. Empezamos a ver en Estados Unidos el colapso de los hospitales, vemos que empiezan a hacer los hospitales campaña, vemos que la economía empieza a ir para abajo, empezamos a ver en las noticias, es todo coronavirus, aquí no se habla de nada más, es coronavirus, muchas infecciones, los vuelos empiezan a cancelarse, no hay nadie en los aviones, los colegios se cierran, con lo que afecta a todos nuestros niños, conllevando a muchísimas complicaciones a través de ello. Las ciudades se convierten en ciudades fantasmas y en marzo es cuando empezamos a ver esa carrera por la vacuna. Empieza a haber mucho aporte económico y muchas compañías farmacéuticas empiezan a intentar crear una serie de vacunas para poder combatir con este virus. Y de esto es lo que me quiero centrar hoy, las vacunas del coronavirus. Entonces, este es un ejemplo de la cantidad de vacunas que hoy en día están en ensayos clínicos. Vemos que en la fase 1 tenemos 43 vacunas, pero no todas las vacunas van a llegar al final del proceso. Y en la fase 3, que es la última fase en ensayos clínicos en humanos, hay ahora mismo 20 vacunas. Hay muchos tipos de vacunas con unos mecanismos completamente diferentes. Vemos aquí la vacuna del virus inactivado. Todos estamos muy familiarizados con este tipo de vacunas porque las vacunas de la gripe, por ejemplo, se crean de esta manera. Pero otros tipos de vacunas o mecanismos, como son el de vacunas con vectores víricos, vacunas basadas en proteínas, vacunas de ARN mensajero, son diferentes mecanismos que también se han utilizado en las vacunas contra el coronavirus, pero no me voy a centrar en todos los tipos de mecanismos, me quiero centrar solo en un mecanismo específico en la presentación de hoy. Estas son las vacunas que hoy en día, a nivel mundial, todas estas vacunas se están actualmente utilizando en diferentes países. Pero vamos a hablar de las vacunas que nos importan más a nosotros, ¿verdad? Porque vivimos en Estados Unidos y son las vacunas que han sido aceptadas hasta ahora. Y estas son las vacunas de Pfizer y la vacuna de Moderna. Entonces, solo más adelante les voy a hacer una explicación mucho más extensa, pero lo que quiero que vean es que el mecanismo y los resultados son similares.
Los ensayos clínicos en humanos han visto que funcionan de la misma manera y que los resultados han sido muy parecidos. Las dos necesitan 2 dosis, con una separación más o menos de un mes, una eficacia altísima, pero ojo, después de la segunda dosis. No se ha visto hasta el momento ningún efecto secundario serio. Y una cosa que tenemos que saber es que no son intercambiables, es decir, uno que se pone la vacuna de Pfizer, la segunda dosis no se puede poner la vacuna de Moderna y viceversa. Pero algo muy importante que quiero que sepan es que el uso de las medidas de prevención va a seguir en efecto mientras hacemos toda esta campaña de vacunación. Y estas vacunas de RNA mensajero, porque las dos son producidas por este tipo de mecanismo, el RNA mensajero. Entonces, mucha gente se pregunta, esa tecnología es completamente nueva, yo no me fío, yo eso no me lo voy a poner. Pero tenemos que saber que el desarrollo de esta tecnología no es nueva para nada. El primer estudio se hizo en 1990 y esta tecnología se ha estudiado en muchos estudios de tratamiento de cánceres, en otras vacunas, pero como teníamos otras opciones a otros tratamientos y vacunas, nunca llegaron realmente a desarrollarse y a utilizarse para el público en general. ¿Pero qué ha pasado en este caso? Que la necesidad, la rapidez de esta tecnología, porque aparentemente es una tecnología bastante fácil de desarrollar, además del apoyo económico que se ha ofrecido para crear estas vacunas, ha resultado en una obtención de ellas. Una cosa muy importante es que la seguridad y la eficacia se ha aprobado con los mismos protocolos que otras vacunas. Esta tecnología ha utilizado las mismas fases que ahora posteriormente les voy a explicar para poder ser creada. Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Porque tenemos que saber qué es lo que nos están metiendo en el cuerpo, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Y, como digo, me estoy centrando solo en la vacuna de Pfizer y de Moderna. No me voy a centrar en las otras vacunas que también se están utilizando en otros sitios. Entonces, ¿cómo funciona esta vacuna? Y eso es lo que quiero que entiendan bien claramente. Este es el coronavirus, ¿verdad? Y aquí tenemos el centro, que es el genoma, que es el que va a dar instrucciones para crear esta proteína, que es la que va a ayudar a que el coronavirus se pueda meter en nuestras células, replicarse y dar los síntomas, complicaciones y a veces la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Los científicos cogieron un pequeño fragmento de este genoma, del RNA mensajero, que meramente lo único que hace es va a dar unas instrucciones para crear esta proteína pico o espícula, ¿vale? Entonces, cogieron este pequeño fragmento del RNA mensajero y lo que hicieron, puesto que este RNA mensajero es muy frágil y se desintegra muy fácilmente, lo que hicieron es lo protegieron con unas partículas de grasa. Por ello, se tienen que almacenar a temperaturas tan bajas para poder formar la vacuna y ser inyectada en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la vacuna. La vacuna con el RNA mensajero, que recuerdo es un instructor, son instrucciones simplemente. ¿Esto qué hace? Se incorpora, a ver, que no ve aquí, se incorpora en nuestras células y este RNA mensajero lo que hace es va a dar unas instrucciones a nuestras células para crear esta proteína, que es la proteína espiga. ¿Qué pasa con esta proteína? Esta proteína se va a mostrar en la superficie de nuestras células y es cuando nuestro sistema inmune se despierta y dice, ¿esto qué es? Esto es algo extraño en nuestro cuerpo. Pues vamos a crear unos pequeños soldaditos, que son todos los anticuerpos, para poder combatir a este virus. Entonces, en el futuro, cuando el virus entra otra vez en contacto con nuestro cuerpo, estos anticuerpos lo bloquean a nivel de esta proteína que hemos comentado y evitan que se replique, haciendo que no nos pongamos enfermos y haciendo que no tengamos otras complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos vacunas? Tenemos dos vacunas con un mecanismo de acción muy parecido, la tecnología es la misma. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las dos? Pues realmente hay muy pocas diferencias entre las dos vacunas.
pero se las voy a comentar primero. La primera diferencia es que la vacuna de Pfizer, que actualmente tiene el nombre de Comirnaty, ese es el nombre de la vacuna, es una vacuna que se ha creado con la fusión de dos compañías, americana y alemana, que es la compañía de Pfizer y la compañía de BioNTech. La vacuna de Moderna es una compañía farmacéutica americana. Entonces, los primeros ensayos clínicos que se hicieron tanto en la vacuna de Pfizer y de Moderna fueron en marzo. Esos fueron los primeros ensayos clínicos que se hicieron en humanos. La vacuna de Pfizer utilizó 44.000 voluntarios, que se dice poco, es muchísima gente, y la de Moderna 30.000 voluntarios. Aún así, las dos utilizaron muchísimos voluntarios para hacer estudios con esta vacuna. Las dos se aprobaron básicamente relativamente al mismo tiempo, la de Pfizer el 11 de diciembre y la de Moderna el 18 de diciembre. La tecnología completamente la misma, utilizan las dos la tecnología del RNA mensajero, que se le acabo de explicar, y lo más importante, una de las cosas más importantes de estas vacunas es la eficacia que tiene, una eficacia, la de Pfizer del 95%, y la de Moderna del 94.1%, prácticamente la misma eficacia. Esta eficacia es una eficacia altísima. Para que tengan una referencia, la vacuna de la gripe tiene una eficacia entre un 30, 40 y un 60%, o sea que comparen la eficacia. O sea, estas vacunas funcionan, pero siempre funcionan. Los estudios demostraron que con 2 dosis, en Pfizer la separación es de 21 días, y en Moderna de 28 días. Siempre creo que han puesto 4 días de permiso, que no tiene que ser 21 días exacto, pueden ser 4 días, 2 para arriba, 2 para abajo, pero eso es la separación que quiero que vean, pero es casi de un mes. ¿Cuál es la única diferencia que yo veo aquí con estas vacunas? Es que la de Pfizer, los estudios se realizaron en personas mayores de 16 años, pero la de Moderna se realizó en personas mayores de 18 años. El almacenamiento, como he comentado antes, como es una partícula muy frágil, tiene que ser a temperaturas bajísimas. La de Pfizer va a ser un poco más difícil de almacenar, solo hospitales realmente tienen estos congeladores a menos 94 grados Fahrenheit, y la de Moderna pues va a ser un poco más fácil, porque solo es a temperaturas de -4 por 6 meses y en la nevera por 30 días. Contraindicaciones, realmente no se ha visto ninguna contraindicación. Sí que es cierto que últimamente hemos oído reacciones alérgicas, pero eso ha sido en gente con historia de reacciones alérgicas o de alergias en el pasado. Entonces, ¿qué reacciones estamos viendo con estas vacunas? Realmente estamos viendo las reacciones que vemos con todas las vacunas. Yo cuando me puse la vacuna de la gripe este año, pues tenía dolor donde me la pusieron. Hay gente que puede tener un poco de fiebre. Pues son las mismas reacciones que estamos viendo con estas dos vacunas, que es dolor en el sitio de la infección, un poco de fatiga, un poco de dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, y los mismos efectos se están viendo en las dos. Sí que es cierto que en gente más joven sí que estoy viendo a lo mejor más de estos mínimos efectos, más que en gente a lo mejor más mayor, pero esa es la observación que yo estoy viendo por la gente, hablando con compañeros o con gente que se la ha puesto. Y luego lo bueno es que los estudios en niños ya están en desarrollo, en niños mayores de 12 años, o sea que esperamos que en los siguientes meses podemos tener información de el poder administrar estas vacunas también a parte de la población infantil. Bueno, ¿y por qué es tan importante la vacuna? Yo sé que hay mucha gente que no cree en las vacunas. Las vacunas llevan mucho tiempo en desarrollo. La primera vacuna se creó en 1790, la vacuna de la viruela, pero en un principio las vacunas funcionan. ¿Y por qué funcionan? Como vemos en este esquema, que me gustó mucho este esquema cuando lo vi, lo dice prácticamente todo. Vemos que si alguna gente se vacuna, si solo algunos se vacunan, lo que vamos a ver es que el virus se va a extender y no vamos a acabar con esta pandemia. Vamos a seguir igual. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir igual con el cierre de la economía? Muchas pérdidas de trabajo. Pero, sin embargo, si mucha gente empieza a vacunarse, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el virus lo vamos a contener, vamos a poder acabar con la pandemia, además de que vamos a proteger a la gente más vulnerable. Entonces, ¿qué hago?
Ya les he explicado un poco las dos vacunas que tenemos, cómo funciona, les he dado un poco las características de cada una, pero ¿qué hago? ¿Me pongo la vacuna? ¿No me la pongo? Yo sé que hay mucha gente que dice que no es segura, que no se la va a poner porque no creen en esta vacuna. Otra gente dice que les va a cambiar el DNA. Luego, incluso hay gente que dice que la vacuna es más peligrosa que el coronavirus. Y yo quiero darles un poco unas respuestas frente a estas dudas o mitos que se oyen por ahí. ¿Es segura la vacuna? Y yo diría que sí que es segura. Y lo que tenemos que saber es que la seguridad de las vacunas es una prioridad. Todas las vacunas, incluso las vacunas del coronavirus, pasan por unos protocolos exhaustivos antes de ser aprobadas. Además de que cuando una vacuna se aprueba, la seguridad se sigue monitorizando a través de unos sistemas de seguridad de vacunas. Tenemos este sistema de seguridad, el BeSafe, que es uno nuevo para la vacuna del coronavirus, pero tenemos el sistema de reportes de efectos adversos de vacunas. Tenemos todas las vacunas, incluso la vacuna del coronavirus, se sigue monitorizando de efectos adversos. Entonces, explicarles un poquito el desarrollo tradicional de la vacuna. Entonces, una vacuna, las vacunas que conocemos hasta ahora han llevado un proceso muy largo, ¿verdad? Muchísimos años hasta que se dieron la aprobación con un costo bastante grande. Muchas de estas vacunas nunca llegaron a realmente aplicarse y todas las vacunas siguen una secuencia lineal de pasos. Es decir, primero se estudian en animales, asegurándose que no son tóxicas para los animales. Luego, una vez se ha visto esto, pasamos a las fases de ensayos clínicos con personas humanas que son con voluntarios, ¿verdad? Entonces, la primera fase, ¿qué es lo que hace la primera fase? La primera fase, cogemos a unos 100 personas o así normalmente y lo que se va a estudiar es la seguridad de la vacuna y luego también ver qué dosis es segura en esta gente. Una vez se analizan datos, pasamos a la fase 2. Y en la fase 2 lo que vemos, vamos a analizar la eficacia de esta vacuna. Aquí ya empezamos a estudiar esta eficacia en personas en un número de entre 200 y 500 personas. Y luego pasamos a la fase 3, que es de la que comentaba que Pfizer y Moderna ha utilizado a miles, a 40.000, 30.000 personas, en la que ya se empiezan a utilizar miles de personas y se sigue estudiando la eficacia y la seguridad. Una vez se analizan los datos de la fase 3, lo que haces es revisar a todos estos datos por unas agencias reguladoras y además de unos comités de expertos en medicina y en salud pública, y ya se decide las recomendaciones, si se aprueba o no se aprueba, y ya el sistema de producción a gran escala. Pero, ¿qué ha pasado con la vacuna del coronavirus? Como vemos, el dibujo es bastante parecido, ¿verdad? Es prácticamente igual de parecido. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Estábamos en una época, en un periodo de emergencia, ¿verdad? La pandemia. Entonces, lo que hicieron fue hacer varias fases en paralelo. Como ven, no nos saltamos ninguna fase, las 3 fases están aquí. Lo que hicieron es solapar alguna de estas fases para realmente dar los mismos resultados que se dan con las vacunas que se han desarrollado de manera tradicional, pero en un tiempo récord. En este caso, menos de un año. Eso es lo que ha pasado con la vacuna del coronavirus, pero lo que quiero que quede en claro es que no nos hemos saltado o no se han saltado ninguna fase del desarrollo. Se han hecho experimentos en animales, luego fase 1, fase 2, fase 3, la revisión de las agencias reguladoras y en un tiempo récord. También la ayuda, el trabajar muchas farmacéuticas juntas, el apoyo económico, todo ha hecho que puedan también acelerar estos procesos. Otra de las preguntas, otra de las dudas que la gente tiene, ¿puede cambiar mi DNA? Pues realmente no puede cambiar el DNA. Primero porque este fragmento de RNA es tan inestable que se destruye en cuestión de horas en nuestras células. Además de que algo muy importante es que no entre en el núcleo de nuestras células, por lo tanto, no altera el DNA o el ADN. Bueno, ¿y qué pasa? ¿La vacuna es mejor o a lo mejor tener el coronavirus es mejor? Pues no lo sé, mucha gente piensa que prefiere tener el coronavirus, ya tiene anticuerpos y así no se vacuna. En un principio se ha visto que la vacuna da un estímulo a nuestro sistema inmunitario mucho más fuerte que el coger el coronavirus. Eso lo primero.
Y segundo, tenemos que saber lo siguiente. Cuando vemos las estadísticas y vemos que más de 1% que contrae el virus del coronavirus va a morir. De un 10 a un 20% van a ingresar en el hospital y más de un 30% tiene síntomas de larga duración. Pues no sé yo prefiero ponerme algo y no tener, primero, no tener riesgo de morirme o tener complicaciones o tener síntomas de larga duración, como por ejemplo mucha gente no ha recuperado el olfato ni el gusto. Ahora se están viendo en muchos de estos síntomas fatiga, pérdida de memoria en gente que tuvo el coronavirus. Entonces, esto es algo bastante serio. Además de que, como hemos comentado antes, ya llevamos casi 2 millones de personas que han muerto en todo el mundo. Además, también sabemos porque llevamos muchos años eh, desarrollando vacunas, que los efectos adversos de la vacuna ocurren normalmente en las primeras semanas después de su administración. Ya llevan, como he comentado, los primeros ensayos empezaron en marzo, ha pasado mucho tiempo y no se ha visto de momento efectos secundarios potencialmente severos hablando específicamente en estas vacunas. Los efectos, como he comentado antes, adversos más comunes que vemos son la fiebre, el dolor en la zona, fatiga, dolor muscular, que mucha gente se cree que es por el virus, pero no es, primero porque no introducimos el virus en nuestras células. Y segundo, estos síntomas normalmente están relacionados con la respuesta del sistema inmune a cuando se introduce la vacuna. Y normalmente duran de 1 a 3 días. Es lo que se ha visto que duran estos efectos secundarios. Entonces, pues tenemos que poner un poco el riesgo y el beneficio, ¿verdad? Pues a lo mejor tener un día o 3 días de un poco de molestia a realmente poder tener complicaciones y muerte. Y algo que tengo que comentar, la vacuna de momento, nadie ha muerto por la vacunación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, decidimos que nos vamos a vacunar y entonces, ¿qué pasa luego? Pues la vacuna, cuando se administra, siempre las personas que administran la vacuna van a monitorizar a las personas a las que se le ha administrado de unos 15 a 30 minutos para asegurarnos de que no hay ningún tipo de reacción adversa. Los efectos secundarios menores que he comentado, normalmente los estamos viendo más notables con la segunda dosis en estas vacunas en específico. Y luego, muy importante saber que la protección de un 95% normalmente la vamos a tener a partir de los 10 días después de la segunda dosis. Entonces, yo sé que mucha gente dice, me he puesto la vacuna, ya estoy protegido completamente, ya me puedes poner. No es así. Hasta que no recibimos la segunda dosis y no han pasado varios días, una semana, realmente no vamos a tener esa eficacia del 95% de la vacuna. Entonces, ¿quién debe de vacunarse? Pues hasta este momento realmente no hay ninguna contraindicación. La única contraindicación que a lo mejor podríamos decir es alguien que se ha puesto la vacuna y ha tenido una reacción anafiláctica o alguien que tenga reacción a alguno de los componentes de la vacuna. Realmente estas dos vacunas no llevan preservativos y lo único que llevan es esa capa de grasa para proteger al RNA mensajero. Entonces, si alguien tiene alergias a los componentes de esa partícula de grasa, a lo mejor, pero realmente no se ven muchas alergias a este tipo de componentes. ¿Y cuáles son las indicaciones para ponerse la vacuna? Pues muchas veces la gente pregunta que si ha tenido el virus, del coronavirus, si hay que vacunarse. Por supuesto, está altamente recomendado. ¿Qué pasa con gente que tiene problemas médicos? Estos estudios se han hecho en personas con problemas de diabetes, con problemas de obesidad, con problemas de hipertensión. La gente que tiene problemas cardíacos, pulmonares, diabetes, son gente de alto riesgo y sí, está altamente indicada la vacuna en este grupo de población. ¿Qué pasa con las embarazadas, con gente inmunodeprimida, con madres que están lactando? Sí que es cierto que en las embarazadas no hay estudios de momento en humanos, pero sí que se han visto en estudios en animales que no hay ninguna afectación del feto. Lo mismo en inmunodeprimidos, lo que se ha visto es que a lo mejor la respuesta inmune de una persona inmunodeprimida a lo mejor no es tan alta como la respuesta inmune de una persona que no tiene o que tiene el sistema inmunitario normal.
Entonces, esto es lo único, pero inmunodeprimidos está recomendada en embarazadas. La Academia Americana de Obstetricia y Ginecología recomienda la administración de la vacuna en embarazadas, pero es algo que siempre eso se puede discutir con el proveedor médico para ver realmente los riesgos y decidir realmente si debe vacunarse la embarazada o no. En madres lactando está indicada. Bueno, comentar un poquitín sobre la variante del B117, que todo el mundo está un poco preocupado por ella. Realmente es una nueva mutación que se ha visto. Hasta ahora ocupa un 70% de las infecciones en Inglaterra. Como vemos, Inglaterra está en lockdown, hay mucho contagio ahora. Lo único que se ha visto es que esta variante es más contagiosa, pero según los expertos, no más severa y no más mortal. Sí que es cierto que puede afectar a alguno de los test que se están utilizando para el coronavirus, los de PCR menos, pero los test de antígenos rápidos sí que se ha visto que puede no detectarlo y puede dar falsos negativos. Pero la vacuna hasta el momento se considera que es eficaz contra esta nueva variante. Yo creo que es algo importante que sepamos porque vamos a ver más y más esta variante, yo creo, en nuestro país. Es más, ya se ha visto en algunos estados. Esto último, no me voy a centrar en esto, esto es la distribución de Salud Pública de Colorado de la vacunación del coronavirus. Estábamos en la fase 1A, que eran primero, pues se vacunaron los proveedores médicos o gente de salud médica y ahora se están empezando a vacunar a gente mayores de 70 años. Yo sé que luego van a ir los maestros de las escuelas y otro grupo de gente, pero eso es algo que Salud Pública nos irá dando un poco más detalles sobre eso. Entonces, resumiendo, tenemos 2 vacunas aquí en Estados Unidos, la de Pfizer y la de Moderna. Son seguras y muy eficaces, sobre todo cuando completamos la segunda dosis. Son muy similares. ¿Cuál nos va a tocar? Realmente uno se pone en la que realmente administra en ese momento, pero tenemos que asegurarnos de que si nos ponemos la de Pfizer, no nos podemos poner la segunda dosis de Moderna. ¿Qué pasaría si me ponen la de Pfizer y de repente voy y me ponen la de Moderna como segunda dosis? En un principio no pasa nada, pero lo ideal es ponerse el mismo tipo de vacuna. Tiene efectos mínimos secundarios. Las medidas de prevención, muy importante, deben de seguir en pie. La vacuna tenemos que saber que nos va a proteger a nosotros mismos, va a proteger a nuestros familiares queridos y a la gente de su alrededor. La vacuna no le va a dar el coronavirus, no se inyecta el virus en esta vacuna. Y si uno se vacuna, vamos a disminuir la posibilidad de complicaciones, el ingreso hospitalario y la muerte. Más vale una imagen que 1000 palabras. Yo me puse la vacuna, yo me puse la de Moderna, es la que tenía en ese momento. La semana que viene me pongo la segunda y realmente yo no tuve ningún efecto secundario, quitando un poco de dolor en la zona donde me inyectaron, lo mismo que tuve con la vacuna de la gripe. La semana que viene les podré decir más, pero no tuve ningún efecto secundario y creo al 100% en la vacuna. Yo creo, ya para finalizar, que si todos trabajamos juntos, nos ponemos la vacuna, utilizamos las medidas de prevención, utilizando las mascarillas, siguiendo con un distanciamiento social, lavado de manos, una buena ventilación, algo muy importante, podemos acabar con esta situación tan difícil como es el coronavirus. Espero que les haya podido aclarar algunas de las preguntas que tenían. Les agradezco su atención y estaría agradecida si tienen algunas preguntas de poder contestarlas. Muchísimas gracias. Hombre, lo único para cerrar es que por favor, que cuando tengan la oportunidad de ponerse la vacuna, que se la pongan. Tenemos que todos trabajar juntos y tenemos que acabar con esto y volver a la vida normal.